Esta es una de Shapiro que dice, es un campo de la ciencia y la ingeniería que se ocupa de la comprensión a través de la computadora, de lo que llamamos comportamiento inteligente y la creación de herramientas que exhiban ese comportamiento, ¿no? Entonces, a mí me gusta esta definición porque toca los dos aspectos en general de la computación y la inteligencia artificial, que es una parte de ciencia, ¿no? Y la otra parte de ingeniería. Ahora, esta definición pues, está en términos de comportamiento inteligente, pero pues, ¿qué es inteligencia? ¿No? Y entonces aquí también hay cualquier cantidad de definiciones. En la Real Academia Española hablan de cuestiones de capacidad de entender, resolver problemas, conocimiento, comprensión, habilidades, ese tipo de cosas. Si lo analizamos desde el punto de vista etimológico, la palabra inteligentia viene de intelligere, que viene de dos cosas, ¿no? Intus y leyere, que es entre y escoger. Entonces, esto da pie a pensar que una persona es inteligente cuando puede seleccionar entre opciones. Pensemos entre la mejor opción cuando existen varias. Y luego Wikipedia tiene una definición interesante, dice, es la capacidad de generar información nueva combinando la que recibimos del exterior con la que disponemos en nuestra memoria. Entonces, esta definición está como que mucho más orientado a procesos de aprendizaje, que de hecho es lo que ahorita ha causado mucho revuelo en el área. Y por si fuera poco, además de muchas definiciones, tanto de inteligencia artificial como de inteligencia, hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Está la lógica matemática, lingüística verbal, visual espacial, corporal, colaborativa, etcétera, ¿no? Emocional, existencial, creativa, bueno, hay una gran cantidad de tipos. Normalmente o tradicionalmente el área de inteligencia artificial pues se ha enfocado a las primeras, digamos, a la lógica, lingüística, visual espacial, este tipo de cosas, y poco se ha hecho en las otras. Y además es multidisciplinaria, porque pues si vamos a crear cuestiones o entes, digamos, inteligentes, pues hay se puede crear un sistema inteligente, ¿va a tener conciencia o no va a tener conciencia? Si es que conciencia se considera una característica. Obviamente está muy relacionado a las matemáticas, como toda la computación, y todas bueno, muchas de las ramas de matemáticas se usan en la inteligencia artificial. Eh, Cuestiones de psicología, si vamos a interactuar con personas, obviamente sería interesante saber cuestiones psicológicas. Toda la parte de ingeniería computacional, en donde aquí estoy metiendo lenguajes, máquinas, tarjetas gráficas, bueno, una gran cantidad de cuestiones que podríamos meter acá. De nuevo, lingüística, si es que queremos, la forma, digamos, natural de que nos comunicamos nosotros es por medio del lenguaje natural. Y entonces, pues es importante que las máquinas se conozca también de esta área. Y finalmente, neurociencia, en la medida en que entendamos cómo funciona nuestro cerebro, va a ser más fácil de que creamos sistemas inteligentes. E inclusive las computadoras pues, están ayudando también a hacer ese entendimiento de la neurociencia. Tradicionalmente hay como diferentes áreas, ¿no? En inteligencia artificial. O sea, hay gente que trata de ver cómo hacer mejores búsquedas. Aquí sí es como seleccionar la mejor acción entre varias. Está todo un área de juegos. Hay cómo representar la información dentro de la computadora para que la podamos utilizar. Cómo, si tenemos varios sistemas, cómo coordinarlos y posiblemente cómo controlar acciones, cómo planear, por ejemplo, cuando existen restricciones de tiempo, restricciones de recursos, por ejemplo, dinero, restricciones de personal, cómo hacer que la máquina aprenda, que esa es una parte que
nos vamos a centrar un poquito más en eso, cómo interpretar las imágenes, cómo interpretar la voz y cómo procesar y sintetizar en algún momento dado la voz. Obviamente también todo el lenguaje escrito y finalmente robótica, que de alguna forma podría incluir pues prácticamente todas estas áreas, no necesariamente al mismo tiempo, pero en un momento dado sí podría incorporar todas estas áreas. Eh, entonces, muy brevemente, les voy a comentar un poco de la historia de la inteligencia artificial. Por ahí de los 50 se empezaron a dar como que varios desarrollos paralelos que empezaron a converger de alguna forma, ¿no? Estaba toda la teoría de cibernética de Norbert Wiener, estaba Shannon había sacado, Claude Shannon, la teoría de la información, muy importante. Alan Turing había sacado todo esto de la computabilidad y las máquinas de Turing. Y se juntaron un grupo de científicos en Estados Unidos en el 56, en donde acuñaron el nombre y oficialmente, digamos, arrancó el área. Aunque pues había gente trabajando cosas parecidas desde un poco antes. Los primeros años les fue muy bien a estos investigadores. Había una buena cantidad de financiamiento, había pocas personas, pero estaba creciendo de una forma sostenida, digamos, y se hicieron muchas promesas. Y aquí, digamos, en Estados Unidos, principalmente los centros, digamos, fuertes eran el MIT, Carnegie Mellon y Stanford, y en Europa estaba la Universidad de Edimburgo. Digo, no son los únicos, pero digamos que eran los principales centros en ese entonces. Por ahí, en mediados de los 70, pues les llegó lo que le llamaban el primer invierno. Resultó que la gente al principio pensó que podían hacer sistemas inteligentes muy rápidamente y resultó mucho más difícil de lo que creían. El cómputo estaba limitado. Surgió toda esta la parte de los problemas combinatorios y INP completos, duros, etcétera, y muchos problemas resultaron ser esos, muchas cosas que querían hacer los investigadores. En Inglaterra salió un reporte que sepultó apoyo al área, salen un par de universidades, y por si fuera poco, gente de la misma área como Minsky y Papert sacaron un libro en donde mostraron las deficiencias, las limitaciones de las redes neuronales del momento, que eran perceptrones, ¿no? Por ahí de los 80 de repente llegó un nuevo impulso porque más que tratar de desarrollar sistemas genéricos, que era lo que trataban de hacer los primeros investigadores, dijeron, bueno, vamos a hacer sistemas específicos. Salieron los sistemas expertos o basados en conocimiento, ¿no? Para resolver problemas particulares. Surgieron inclusive máquinas especializadas, máquinas de Lisp y máquinas de Prolog, que eran los dos lenguajes por excelencia en ese momento del área. Japón anunció su proyecto de la quinta generación, de nuevo con grandes promesas, donde estaba invirtiendo una gran cantidad de dinero para desarrollar el área, para desarrollar robots, desarrollar sistemas de traducción de lenguaje, de que hablaran en japonés desde Japón a Estados Unidos, y la persona en Estados Unidos iba a recibir la llamada en inglés y la persona iba a hablar en inglés y se iba a recibir en japonés en Japón, ¿no? Ese tipo de cosas eran lo que pensaban hacer. Pues, y como reacción a esto, en Inglaterra y en Estados Unidos, pues empezaron a otra vez impulsar el área y tuvo un resurgimiento muy importante. Pero llegó un segundo invierno. Resultó que estos sistemas expertos sí resolvían algunos casos, los resolvían bien, pero eran muy especializados, solo en algunos problemas, para algunos problemas funcionaban, pero no funcionaban para todo, que era lo que se creía. Las máquinas especializadas de Lisp y Prolog dejaron de hacer sentido porque no eran necesarias. Y el proyecto de la quinta generación de Japón pues no tuvo resultados. Pues sí, se hicieron las mismas
errores que la primera generación, ¿no? Pues hicieron grandes promesas y no las podían cumplir. El área, bueno, pues se ha seguido desarrollando y de repente empezaron a salir algunas cosas que llamaron la atención, ¿no? De repente una máquina le ganó al campeón mundial de ajedrez, ganaron a los campeones de Jeopardy, que es un juego en Estados Unidos. Eh, la defensa de Estados Unidos empezó a sacar estos DARPA Challenge sobre vehículos autónomos, en donde mostraba, en principio, la posibilidad de tener vehículos autónomos en el futuro, y también hubo una incorporación mucho más fuerte de aspectos matemáticos dentro del área. Y ya en este siglo empezó a haber un siguiente boom, ¿no? Primero empezó toda esta cosa del descubrimiento de conocimiento en base de datos, y luego pues ahora le llamaron después Big Data, y surgió también esta cosa de Deep Learning o aprendizaje profundo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué ha pasado últimamente? Mucho, digamos, se lo debemos o es responsable el área de Deep Learning, en donde lo que pasó es que se tuvieron una gran cantidad, ahora se tiene una gran cantidad de datos, se tienen muchos datos, eh, se tienen mejores máquinas, las tarjetas gráficas que se usaban en juegos, pues se empezaron a usar para cómputo en general, y surgió esta área de Deep Learning, que es parte de aprendizaje computacional y que es parte de inteligencia artificial. Pero con lo que salió se empezó a cuestionar si se podría realmente tener una verdadera inteligencia artificial y cuáles podrían ser las consecuencias de esto, ¿no? Porque la gente que trabajamos en esto, pues, tratamos de resolver problemas, pero pensar que se iba a tener una máquina inteligente, digamos, a nivel de las personas, pues estaba muy remoto, ¿no? Ahorita vamos a ver si sigue tan remoto o no. En fin. Pero el punto es que este tipo de técnicas de aprendizaje profundo de repente se usaron para ganarle al campeón mundial de Go, además de ser campeones. Desde hace tiempo las máquinas son mejores que los humanos en ajedrez, ¿no? Pero bueno, en particular en Go fue una cosa importante. Pero nada más en este tipo de juegos en donde se ve el tablero completamente, sino en otros juegos como StarCraft, ¿no? Donde hay cierta información oculta, se va evolucionando poco a poco el juego, etcétera. O cuestiones como póker, en donde hay uno que se llama Six Person No Limit Texas Hold'em Poker. No sé cuál es ese, pero es un tipo de póker en donde hay un sistema que le gana a los campeones y que inclusive es capaz de blofear, ¿no? En cuestiones como de síntesis de voz y música, pues también surgieron cosas, ¿no? Esa es la entrada al sistema. Es una entrada en un idioma, en este caso español, y lo que hace es que lo traduce, en este caso al inglés, pero con la entonación parecida del que lo dijo, ¿no? Entonces, esto de primero interpretar el dato directo y luego traducirlo y con una entonación parecida, pues esto es interesante. O cuestiones para hacer música, ¿no? Esto es un piano tipo Chopin, ¿no? Entonces, bueno, pues suena bien, ¿no? Es tipo jazz, ¿no? Que también suena bien. Y esto ya tiene pues, un par de años, estas cosas que le estoy mencionando, ¿no? Ahora hay unas cosas mucho más interesantes. Obviamente todo de los deepfakes, ¿no? En donde, en donde tenemos a Trump hablando y automáticamente se genera un video de otra persona hablando, ¿no? O que pueden generar imágenes inclusive de un cuadro, ¿no? Y entonces son tres personas que están hablando, cada quien tiene su propia gesticulación, ¿no? Y entonces lo puede traducir pues, a partir de una imagen de un cuadro, ¿no? O esto que fue más o menos famoso, que es una bailarina, ¿no? Y ahí hay cuates que no tienen ni idea de cómo bailar,
pero que pueden generar videos de las personas bailando como la bailarina, ¿no? Digo, hay errores, si se fijan en las manos y en los pies, un poco en la cabeza, tiene tiempo, pero esto se ha ido mejorando. En cuestiones de texto, este también es antes de la nueva versión de texto, ¿no? Pero se le da de entrada del lado izquierdo un pequeño párrafo que dice, pues en un descubrimiento asombroso, los científicos encontraron una manada de unicornios viviendo en un valle remoto previamente no explorado en los Andes, en las montañas de los Andes. Y lo más sorprendente para los investigadores es que los unicornios podían hablar inglés perfectamente, ¿no? Entonces, a partir de ese párrafo, se genera una historia completa. Esto que estoy poniendo en gris es un pedazo, ¿no?, de esa historia, ¿no? Dice, bueno, el doctor Jorge Pérez, un biólogo evolucionista de la Universidad de La Paz. Entonces, es interesante porque dijeron de los Andes y entonces escogió un nombre latino en español, ¿no? Jorge Pérez, de la Universidad de La Paz, ¿no? Y bueno, y otros compañeros están explorando las montañas de los Andes cuando encontraron un valle pequeño donde ya no había otros animales o personas, y encontraron, bueno, Pérez se dio cuenta que el valle tenía lo que parecía ser una fuente natural, rodeada de dos picos de rocas y nieve plateada, ¿no? Pero digo, genera historias bastante creíbles, a pesar de que lo que se le da de entrada es pues, una cosa que no hace mucho sentido. También se ha hecho mucho en las artes, desde dado un cuadro y una foto, generar, pues digo, esa versión de la imagen en el estilo del artista, ¿no? Aquí tenemos en la parte de arriba dos ejemplos de eso, de dos cuadros de artistas, y se les da una foto y se generan dos, digamos, imágenes en ese estilo. Cosas como el Rembrandt de abajo, que es un Rembrandt creado artificialmente, que se ve muy, muy parecido, digamos. Digo, yo no podría decir que eso no es un Rembrandt auténtico, ¿no? Que se generó artificialmente. Pero luego muchos artistas que más que imitar o reproducir, están creando arte aprovechando los recursos que hay de inteligencia artificial, ¿no? Que son estas últimas imágenes, ¿no? Pero también hay cuestiones en la ciencia, ¿no? Esto de AlphaFold, que básicamente o casi resuelve por completo el problema del plegamento de proteínas. Esto es súper importante en medicina, biología, etcétera. O que resuelven la ecuación de Schrödinger para unos problemas de química cuántica, o que ayudan a generar la imagen de un agujero negro, ¿no? Entonces, pues también, inclusive en esto ha tenido un impacto muy importante. Y entonces, pues parecería, o para algunas personas, podrían pensar, pues que prácticamente, pues ahí vamos, ¿no? Está solucionando en prácticamente todas las áreas problemas importantes, ¿no? Entonces nos estamos acercando a una inteligencia artificial general, ¿no? Ahora, pues resulta que estas técnicas de aprendizaje profundo todavía son más o menos frágiles, ¿no? Hay gente que dice, bueno, se tienen importantes avances tecnológicos en cómo optimizar, eh, cómo, cómo hacer optimizaciones, digamos, estas cosas se usan gradiente y este tipo de cosas, cómo hacerlo mejor, cómo hacer que estas cosas aprendan más rápido, etcétera. Pero en cuestiones científicas, digamos, importantes, como que no se ve como algo muy diferente, ¿no? A lo que se hacía, digamos, hace tiempo con las redes neuronales. Algo que salió muy al principio es que si tenían una imagen, por ejemplo, de un panda, y le metían ruido, al sistema lo confundían, ¿no? Entonces decía que era un gibón, aunque nosotros si vemos esto, pues sigue siendo un panda, ¿no? O en la parte de arriba, con ciertos patrones, podían hacer al sistema confundirlo con cosas como un pingüino o como una estrella de mar. O cosas aquí abajo de un signo de stop, ¿no? De pararse,
que son un poco más preocupantes, porque con ciertas alteraciones que se le dio, se confundió con esta cosa que dice que el límite de velocidad son 45, en este caso millas. Entonces, en lugar de pararse, pues igual hasta acelera, ¿no? Entonces, esto sí es peligroso. O cosas que inclusive podrían las imágenes cambiarlas un poco y hacer que se confundiera con algunas cosas como una raqueta, ¿no? O dependiendo de la textura del fondo, por ejemplo, confundir esto con una de estas alcantarillas, ¿no? Redondas, o esto como un pretzel, ¿no? Eh, Esto no es nada más de imágenes, el sistema, digamos, ahorita de moda es GP3 en lenguaje natural, bueno, y sus derivados, que es un sistema gigante. Wikipedia con 6 millones de artículos es el punto 6 de datos de sus datos de entrenamiento. Y entonces hace cosas maravillosas, ¿no? Uno le pregunta cosas, contesta, puede inclusive crear una cierta conversación, genera código, eh, puede cambiar el estilo del texto, puede completar imágenes, puede escribir texto, etcétera. Pero de repente tiene cosas como que alguien no lo haría, ¿no? O sea, si se le pregunta qué pesa más, un tostador o un lápiz, dice, pues el lápiz pesa más, ¿no? Entonces, aunque es muy impresionante, hay cosas como de sentido común, pues, que una persona no haría, ¿no? Y cosas también en robótica, ¿no? En donde aquí la idea de era que un brazo tomara un objeto y lo llevara a donde esté el punto rojo. Y entonces se le premiaba por llevarlo al punto rojo, pero en lugar de aprender a tomar el objeto, aprendió a empujar el objeto, ¿no? Lo cual, pues, pues no es lo que queríamos, ¿no? Hay muchos de estos. Profesor, Estos son... disculpe, ¿me escucha? Es que tenemos un pequeño problemita con las diapositivas que se nos quedaron congeladas. ¿Cree que pueda volver a compartirlo? Sí, espérame, déjame, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi Skype? Aquí estoy. Entonces, no sé dónde se quedaron, pero a ver, va de nuevo. ¿Me voy antes de esto? ¿Ahí se ve? Sí, nada más, ahí, desde ahí. Bueno. Entonces, pero esto sí se vio, pues, lo del... Sí. Perfecto. Bueno, entonces hay otras cosas como este brazo que en principio debe de aprender a tomar un objeto y llevarlo a otro punto, y lo que aprendió fue empujarlo. Esto le pasó a un alumno mío, ¿no? En lugar de tomarlo, ¿no? O esta cosa, de estos hay muchos, de los muñecos estos, que lo que tratan es, uno trata de atrapar al otro y el otro trata de zafarse, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay más o menos los dos van aprendiendo y pues de repente, si lo detiene, de repente, pues se le escapa, ¿no? Y bueno, pues esto va más o menos, va evolucionando, pero llega un momento en que el agente rojo de repente decide hacer algo diferente. Se tira al piso y si se tira al piso el otro no sabe qué hacer y se cae, ¿no? Entonces, eso ha pasado también para tirar penales y este tipo de cosas, ¿no? Que de repente hacen cosas raras, estas cosas, aprenden cosas, pero no era lo que uno esperaba, ¿no? Ahora, a pesar de esto, como ha salido tanto esto hay tanta información con respecto a los avances que se tienen, hay un gran interés comercial para desarrollar el área, hay también un importante interés de los gobiernos para desarrollarla y ser los líderes en el área, y también empieza a haber un interés muy importante para regular el área, ¿no? Entonces, es común ver de repente noticias en donde sale que se está invirtiendo mucho en sistemas, en compañías de inteligencia artificial, ¿no? En 2017, pues habían conseguido 12,000 millones de dólares. China, este es un poco más reciente, pues sacó un startup así,
que se llama SenseTime, que consiguió $1,200 millones de entrada, ¿no? Nomás para que se desarrollara. Y cosas como, bueno, antes del 2015 la inversión en vehículos autónomos era realmente muy poca, o representaba muy poco de lo que se invertía en inteligencia artificial, y de repente se disparó al 30%, ¿no? Y con los años, de repente como que empezaron a duplicar y a duplicar y a duplicar, y la cantidad de inversión en compañías de inteligencia artificial. Y también hay interés gubernamental, ¿no? En el 17 China dice, nosotros vamos a ser los líderes en el área para el 2030. Entonces, pues eso preocupó a los gringos, pero no nada más a Estados Unidos, ¿verdad? En general, a todos los países. Entonces, Estados Unidos al día siguiente dijo, bueno, va a ser nuestra segunda prioridad después de la seguridad en investigación y desarrollo. Y al poco tiempo dijeron la defensa, vamos a meter $2,000 millones de dólares en los siguientes 20 años, y sacó una iniciativa, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es Estados Unidos y China, pero les podría poner lo que sea, pues, lo que están haciendo los franceses, los canadienses, los ingleses, los alemanes, por todos lados, ¿no? Y se está creando una carrera parecido a la carrera espacial y la carrera armamentista para ver quién domina el área. Y ahorita, pues básicamente la carrera está entre Estados Unidos y China principalmente, ¿no? Esto lo podemos ver en las publicaciones. Estas son publicaciones relacionadas con inteligencia artificial. Y entonces, del lado izquierdo son las publicaciones de artículos y congresos en universidades. Todas las primeras son chinas y después empiezan a aparecer Stanford y el MIT, ¿no? Y del lado derecho son la cantidad de publicaciones, artículos científicos en inteligencia artificial, en donde quien está hasta arriba es China, que además está como al doble de los Estados Unidos, ¿no? Y luego pues vienen los europeos, etcétera, ¿no? También hay un interés social importante, hay especulación en cuanto a lo que se pueda lograr y riesgos. Entonces, la parte gris es si están muy preocupados con lo que puede pasar con la inteligencia artificial, y la parte azul es si están completamente preparados, ¿no? Entonces hay países como Francia que están muy preocupados de si realmente van a estar muy preparados o no. Y hay países como China que dicen, no, estamos súper preparados, no hay de qué preocuparse. Alemania es un poco más optimista también, no tanto, y los demás en general están ahí más o menos. Y empezaron a salir muchas iniciativas para desarrollar el área y muchas iniciativas para regular el área a nivel mundial, y siguen saliendo, ¿no? ¿Y por qué esta regulación? Bueno, porque de repente mostraron que los sistemas tienen una gran cantidad de sesgos, ¿no? Si uno empezaba a escribir, los judíos deberían, lo que te sugería para completar eran cosas, pues, eliminarlos, dejar Israel, como que superar el holocausto, una serie de cosas que obviamente todos los judíos se escandalizaron. Pero había otras cosas de sesgos muy claros. Por ejemplo, este es un sistema que completaba imágenes borrosas, pero la imagen de la izquierda es de Barack Obama, y lo que acaba haciendo es generando un cuate blanco, caucásico, etcétera, ¿no? Y esta como sesgo hacia personas blancas, ¿no? Y de cierto tipo, ¿no? Pues se ve no nada más en esta reconstrucción, sino al momento de etiquetar imágenes, que de repente viene gente afrodescendiente y lo etiqueta como gorilas, digo, porque nunca vio en sus sistemas de entrenamiento gente que no fuera blanca, ¿no? O esta de una persona oriental que dice que si alguien parpadeó, porque pues en su sistema todo se entrenó con gente blanca, güera, más hombres además que mujeres, etcétera, ¿no? Entonces los sesgos, el problema es que pueden afectar muchas cuestiones en los derechos humanos, ¿no? Pueden afectar cuestiones en educación, porque posiblemente hay gente que no se le dé la educación que se merece, o se le dé una educación sesgada. En cuestiones de salud, de nuevo,
no se le atiende o no se le da las, eh, no se le autorizan ciertos seguros de salud, pero también hay cuestiones de privacidad, ¿no? De que con los sistemas empiecen a conocernos más que nosotros mismos, ¿no? De la información que se tiene, o cuestiones de que atente contra cierta libertad simplemente de moverse sin que estemos vigilados por cámaras, ¿no? Y de alguna forma hay muchos de nosotros, pues ya los resultados que nos da Google o nos da Facebook ya están sesgados, ya están filtrados, ¿no? Y pueden crear un círculo vicioso. O sea, si yo de repente veo en YouTube un video que me llama la atención, que sea, no sé, pro AMLO o anti AMLO, ¿no? Que hay muchos de los dos. Si yo veo uno de estos, la próxima vez que entre a YouTube me van a salir 20 de los que vi, bueno, de ese tipo, ¿no? Y entonces, el problema es que no solo esto me perpetúa el posible sesgo que yo tenía, sino que me lo puede incrementar, ¿no? Y además, pues los sistemas pueden también incrementar cuestiones de vigilancia y control sobre la población. Entonces, ahí la gente está muy interesada y muy preocupada en este tipo de cosas y están tratando de regular cómo se usa la tecnología, nada más que la tecnología pues va mucho más rápido que la regulación, ¿verdad? Hay ciertas promesas y ciertos temores, ciertas promesas para la gente que está invirtiendo es que pues, mi sistema va a ser más competitivo y voy a obtener mayores ganancias si le meto técnicas de inteligencia artificial. Hay promesas en general en ciencia, digamos, pero cuestiones particulares en salud, mejores sistemas de diagnóstico, en agricultura, para, no sé, con drones o con robots que andan cosechando, etcétera. En transporte, con vehículos autónomos, educación personalizada, etcétera. Hay una gran cantidad de posibles aplicaciones que prometen mejorarse sustancialmente con estas técnicas. Hay gente que cree que va a haber inclusive más empleos y se va a fomentar la creatividad y con sistemas suficientemente inteligentes posiblemente puedan ayudar a resolver problemas globales de alimentación, contaminación, desigualdad, enfermedades, etcétera, que todavía no hemos podido resolver como humanidad y que no está claro que lo vayamos a hacer además. Pero por otro lado, pues hay estos temores, ¿no? De que va a haber una pérdida masiva de empleos sin una creación equivalente de nuevos. Va a haber mayor desigualdad entre países ricos y pobres, e inclusive entre las poblaciones mismos de los países, ¿no? La gente que desarrolla el área, pues va a estar en una situación mucho más ventajosa, digamos, sobre los que no la desarrollan. E inclusive en países como México, pensando, por ejemplo, en educación, pues la gente que tenga más recursos igual sí va a recibir una educación personalizada, muy buena, etcétera, y la gente que no tenga recursos, pues no. Hay temor de que va a haber más control en general sobre la sociedad y las empresas, por parte de la sociedad, sobre la sociedad por parte del gobierno y las empresas, y algunos inclusive creen que pues, se podrá llegar al fin de la raza humana, por lo menos de su supremacía, ¿no? Entonces, ¿se puede lograr o no? Bueno, antes pues se pensaba que no, había gente que se apoyaba del lado izquierdo, ¿no? Había gente que decía, bueno, pues las máquinas, bueno, basándose en el teorema de Gödel, decía, bueno, pues los sistemas formales son incompletos, si la máquina es un sistema formal es incompleto, ¿no? O manipular símbolos, eso no quiere decir que sea fundamento de inteligencia, o lo que se hace con las máquinas es una simulación que es muy diferente al pensamiento real, o necesitamos cuestiones de física, posiblemente cuestiones cuánticas que ahorita no están en las máquinas, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si lo logramos, no? O gente, digamos, conocida que dice que posiblemente es el último invento del hombre, que vaya a haber pérdida masiva de empleos y que inclusive se pueda crear una superinteligencia, ¿no? Y entonces esto de superinteligencia,
Bueno, no es algo nuevo. Ya Wood en el 65 decía que si lográbamos crear un sistema inteligente como nosotros, este iba a poder desarrollar uno un poco más inteligente y ese a su vez podía desarrollar uno más inteligente y de repente esto pues, iba a ver, se iba a exponenciar esta generación de inteligencias de forma importante, ¿no? Ahora, unos podrían decir, bueno, es que si tenemos un ser más inteligente, pues nos puede ayudar a erradicar el hambre, la pobreza, guerras, enfermedades, desastres ecológicos, etcétera, ¿no? Va a ser más sabia que nosotros. Se puede convertir en el evento más importante en la historia de la humanidad. Algunos creen que podría ser el último, ¿no? Entonces hay diferentes posturas. Hay gente que dice, no, esto nunca va a pasar, ¿no? Hay gente que dice, no, esto sí va a pasar, pero no podemos hacer nada, ¿no? Y hay otros que dicen, bueno, puede pasar y hay que hacer algo, ¿no? Que es, digamos, hay un movimiento importante de investigadores en esta última postura, ¿no? Los de las primeras dicen, entre otras dos cosas, dicen, bueno, pues en realidad hay riesgos mayores que están mucho más cercanos, ¿no? El cambio climático, pues nos puede tronar a todos, puede haber guerras, puede haber virus, inclusive eventos astronómicos, ¿no? Los que están pensando en hacer algo, lo que plantean es alinear las metas de las computadoras a las nuestras. Ahorita lo que se hace es que a una computadora se le dice, yo quiero que optimices algo, ¿no? O yo quiero que cumplas esta meta. Y la máquina lo hace como puede. Pero lo que dicen es que las máquinas deberían de seguir no sus metas, sino nuestras metas. Lo que sea, lo que para nosotros sea bueno, ¿no? Aquí, digo, suena bien, ¿no? Hay libros de esto, y de gente muy abusada, ¿no? Aquí un poco es, bueno, cómo poder alinear los sistemas de forma global, sobre todo cuando hay valores ideológicos, políticos, étnicos tan diferentes en el mundo, ¿no? Y tampoco queda claro por qué las máquinas van a tratar eternamente de tratar de satisfacer nuestras metas y no decir, bueno, pues ya me cansé, ¿no? Ahora voy a hacer mis metas, ¿no? Ahora, independientemente si se llega a una inteligencia artificial general o no, puede ser igual una amenaza sin llegar a esto, ¿no? Ahora, digo, los sistemas de vigilancia que se tienen y los sistemas con sesgos que se tienen y que se está dejando que se usen, pues ahí no tenemos, en realidad son sistemas muy tontos, ¿no? Y están tomando control de ciertas decisiones, ¿no? Entonces eso ya podría ser una amenaza. Ahora, ¿por qué es difícil? Es más difícil de lo que se cree, ¿no? Es un artículo reciente, me pareció interesante. La falacia 1 dice, existe un continuo de la IA estrecha o narrow en la que estamos actualmente hacia la genérica, ¿no? O sea, actualmente los sistemas que se desarrollan resuelven un problema muy particular, puede ser que muy bien, pero nada más esa cosa, ¿no? Y entonces creen que si resolvemos algunos de estos muy bien, nos estamos acercando a una inteligencia artificial genérica, ¿no? Y muchos, cuando le ganaron al campeón mundial de ajedrez, o a los de Jeopardy, o al de Go, o ahora con el GPT-3, este modelo de lenguaje natural, dijeron, no, pues ya nos estamos acercando hacia la inteligencia artificial genérica, ¿no? Y entonces, bueno, hay gente un poco más sarcástica que dice, bueno, es como asegurar que el primer mono que subió un árbol, que con eso se estaba avanzando hacia el primer alunizaje, ¿no? Entonces, lo que sí es que no está claro que estemos avanzando hacia una inteligencia artificial genérica, porque sí estamos haciendo desarrollos muy importantes, particulares, pero no está claro que vayamos hacia una genérica, ¿no? La otra cosa es que pues, las cosas fáciles son fáciles, las difíciles difíciles. Bueno, algunos de los primeros impulsores del área, como McCarthy y Minsky, pues decían, pues es que resultó ser mucho más difícil de lo que pensábamos. O Minsky diciendo, es que las cosas fáciles o las que nosotros hacemos de forma natural resultaron ser muy difíciles, ¿no? Es relativamente fácil
hacer que una máquina se comporte muy bien en una cierta área particular, pero es muy difícil que tenga las habilidades de un niño de 1 año, ¿no? En cuanto a cuestiones de percepción y movilidad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que existe un gran desconocimiento de la complejidad de los procesos subconscientes y de nuestro Profesor, propio proceso de aprendizaje. Sí. disculpe, es que sí estamos teniendo problemas un poquito con el navegador, yo creo, pero otra vez se volvieron a congelar las diapositivas. ¿Cree que pueda volver a compartir y volver a compartir? Perfecto. A ver, ahí, esta sí la escucharon o no. Sí. ¿Ya se oye bien? Sí, ya está bien. Sí. Bueno. Entonces, bueno, esto de que no está claro que estemos avanzando. La siguiente es de que, pues, es más o menos fácil hacer sistemas que tengan comportamientos muy buenos en ciertas áreas, y nada más ciertas áreas específicas, pero es muy difícil que eh, tengan, digamos, habilidades de un niño de 1 año en cuestiones de percepción y movilidad. Entonces hay muchos conocimientos de los procesos subconscientes y de nuestro propio proceso de pensamiento, ¿no? El otro es esta parte de los nombres, ¿no? Desde el área que se llama inteligencia artificial, pero normalmente uno lee artículos y dice es que la máquina entiende, o la máquina aprende, o la máquina piensa, o la máquina siente, ¿no? Inclusive muchos benchmarks que se usan tienen nombres muy pretenciosos y se comparan con personas y entonces sale en el periódico, ¿no? Un sistema de inteligencia artificial es mejor que las personas en, no sé, reconocimiento de rostros, ¿no? Y bueno, para una tarea muy particular y esos rostros, posiblemente se tiene un sistema que sí es mejor que las personas, pero obviamente en visión computacional no tiene nada que ver con las personas, ¿no? El problema es que, además de los nombres, es que prueban esas pruebas no miden la generalidad de la habilidad, ¿no? Sino una cosa muy particular. La otra cosa es que hay esta creencia de que la inteligencia está en el cerebro, que toda la inteligencia está en el cerebro, ¿no? Lo que le llaman pure intelligence, ¿no? Y hay gente famosa que dice, bueno, para entender documentos a nivel de humanos, lo único que vamos a necesitar son redes grandes. Pero, pues, seguramente la gente de hardware lo va a solucionar, ¿no? Y no vamos a tener problema. Y entonces, en general, se cree que la inteligencia no es nada más del cerebro, sino es también con la interacción que se tiene con el ambiente. Y aunque los robots interactúan actualmente con el ambiente, la interacción es muy limitada. Entonces, la teoría cognitiva actual lo que sugiere es que los pensamientos están asociados pues, con la percepción, con la acción, con las emociones, y que la mente y el cuerpo trabajan en conjunto para esta cognición, ¿no? Lo que le llaman embodied cognition, ¿no? Entonces, bueno, un poco resumiendo, pues no está claro cómo evaluar el progreso actualmente hacia una verdadera inteligencia artificial genérica o cómo mejorar nuestra intuición de lo que es inteligencia. Tenemos todavía cierto desconocimiento. Obviamente necesitamos mejorar el vocabulario de lo que las máquinas pueden hacer y entender mejor lo que es la inteligencia. Hay cuestiones como sentido común, que este investigador, Etchoni, decía que es la materia oscura de la inteligencia artificial, el sentido común, o algunos que decían o dicen que lo que se hace ahora no es ciencia, es alquimia, ¿no? Entonces, la gente cree que deberíamos de dotar las máquinas del conocimiento que los niños tienen, ¿no? Acerca del espacio, el tiempo, causalidad, lo que son objetos inanimados y lo que son objetos vivos, capacidad de abstraer y hacer analogías. Un poco esto está relacionado a lo que Turing en su artículo del 50, donde viene la prueba de Turing, viene la primera parte del artículo viene de lo que es la prueba de Turing, ¿no? Pero la segunda parte, que para mí es la parte más interesante, es que lo que dice es que más que tratar de hacer un sistema que emule a una persona adulta, lo que deberíamos de hacer es un sistema que emule a un niño y a partir de ahí enseñarle, ¿no?
Pero bueno, eso digo, se parece, pues básicamente un poco lo que decía Turing en ese entonces. Entonces, algunos retos, bueno, pues cómo hacer mejores generalizaciones, cómo transferir, digamos, lo que conocemos, lo que aprendimos a nuevas tareas, cómo adaptarse a situaciones novedosas, como que todas estas cosas, todavía, digo, hay mucha gente que trata de hacer mejores generalizaciones y le pone ejemplos adversarios, de este tipo de cosas, todavía falta. Cómo transferir, hay mucha investigación en lo que le llaman transfer learning, ¿no? Pero todavía falta mucho, ¿no? Cómo que se adapte un sistema a situaciones completamente novedosas, ¿no? Como ahora está muy de moda hablar de causalidad, hay mucha gente que está ahora metida en esa, de cómo detectar eh, cosas, conocimiento causal y cómo usarlo, o cómo identificar y adaptar normas, ¿no? Como una persona, no sé, si uno llega a un lugar nuevo, como que básicamente identifica lo que es aceptado o lo que es la norma en ese lugar y, y se comporta de esa forma, ¿no? No tengo ni idea cómo hacerlo en las máquinas. Cómo hacer que colaboran con los humanos y se alineen con los valores y las preferencias de las personas, que es mucho de lo que parte de la gente está queriendo hacer, cómo regular el uso y muchas veces abuso de la inteligencia artificial. Hay que entender que esto no es la panacea. Sí resuelve algunos problemas, pero hay gente que cree que va a resolver, que puede resolver todo. Y bueno, por lo menos ahorita no sabemos si en un momento, en un futuro sí, pero ahorita pues hay ciertas limitaciones que se tienen, ¿no? Y obviamente pues hay que entender cómo funciona la inteligencia, cómo le hace para integrar diferentes modalidades, diferentes fuentes, sentidos, etcétera, ¿no? Entonces, para concluir, bueno, se tiene un desarrollo acelerado actualmente, muy importante. Las máquinas actuales, en términos de hardware, son ya parecidas a las del cerebro. Entonces uno podría pensar, pues que nada más es una cuestión de software y de tiempo, ¿no? Eh, lo que sí queda claro es que se requieren todavía descubrimientos importantes en el área. En inglés le llaman breakthroughs, ¿no? Cosas como que realmente, cosas novedosas, ¿no? Que están realmente revolucionando cuestiones posiblemente teóricas sobre lo que es la inteligencia y lo que podría ser la inteligencia artificial. Ahora, pues no se requiere ser muy inteligente, ¿no? O mucho conocimiento para saber que hacer algo más inteligente que uno, pues posiblemente no es una buena idea, ¿no? Pero, pues no está claro cómo detener este desarrollo tecnológico que se tiene actualmente, ni predecir cómo se va a desarrollar, ni cuándo se va a desarrollar, ¿no? Entonces, digo, esta plática, más que darles respuestas, pues es para que hagan reflexiones, ¿no? Y con eso terminaría la plática. Muchas gracias y estoy abierto a preguntas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo, por su presentación. Muy interesante. ¿Dejo de compartir, verdad? ¿O no dejo de compartir? Sí, si gusta. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muy interesante todos los temas que nos dio aquí en esta plática sobre el panorama de la inteligencia artificial. Sí, antes que nada, pues igual una disculpa por los detalles tecnológicos, pero como todos saben, siempre la tecnología tiene sus inconvenientes, ¿verdad? Los tratamos de resolver. Bien. Miren, aquí hay algunas preguntas del público y algunos comentarios que vamos a ir pasando. Por ejemplo, tenemos Michelle Wong dice, por lo que mencionó, la inteligencia artificial al día de hoy está limitada por los avances en la electrónica, en específico en el procesamiento de datos. ¿Se han ocupado ya las computadoras cuánticas para el desarrollo de la inteligencia artificial? Bueno, las computaciones, la computación cuántica está todavía en desarrollo. Y
se han utilizado lo que se tiene, lo que digo, no soy experto en eso, ¿verdad? Pero lo que se tiene, ahorita han logrado hacer algunas demostraciones de esto. Alguna vez oí que se necesitaban como 1 millón de qubits para que realmente la computación cuántica hiciera cosas realmente importantes. Yo lo que creo es que va a haber como una combinación, o sea, para algunas cosas se usa el cómputo cuántico y para otras las computadoras, digamos, convencionales. Y bueno, hay otras computadoras, ¿no? Hay unas basadas en luz, están surgiendo diferentes cosas.